Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el cuarto video acerca de la geopolítica en el tema las relaciones internacionales y la formación de los imperios coloniales entre 1870 y 1914. Tenemos tres grandes periodos de análisis. El primero de ellos, el equilibrio europeo de la era Bismarck, trabajado en anteriores videos. Actualmente vamos a ver parte de la apertura a la política mundial y posteriormente desarrollaremos los imperialismos nacionalistas. Bien, empezaremos nuestro recorrido y en nuestra actual ocasión desarrollaremos el imperio norteamericano entre 1891 y 1914. Hacia 1890, los norteamericanos habían logrado conquistar todos los territorios a los pueblos indígenas existentes entre California, el Océano Pacífico y el Medio Oeste, ¿no? Los habían ido sometiendo uno por uno y colocando en territorios llamados reservaciones. Y prácticamente la totalidad del territorio había quedado abierto para la colonización de los norteamericanos. Bien, finalmente en 1890 logran vencer al último de los caciques que todavía resistían, al cacique Jerónimo de los Apaches. Bien, una vez que Estados Unidos había logrado consolidar su presencia de costa a costa entre el Atlántico y el Pacífico, y además había empezado ya a vincularlo a través de ferrocarriles y caminos, entonces llegó el momento de pensar en expandirse a otras regiones. Bien, se dieron cuenta de que las islas de Hawái estaban bastante cerca de California y no tenían forma de defenderse. Así que estas islas que estaban, bueno, eran un reino, ¿no? Primero fueron, digámoslo así, sacudidas en su tranquilidad política por norteamericanos ya establecidos allá. Y fue muy fácil que destronaran a la reina y lograran convertir el territorio en un protectorado dependiente de Estados Unidos, el año 1898. Bien, ese mismo año va a ocurrir otro hecho importante. Sucede que desde principios del siglo XIX, Estados Unidos había ambicionado la isla de Cuba, que en ese momento, es decir, ya para fines del siglo XIX, producía el 90% del azúcar del mundo, o sea que tenía una gran importancia económica. Ya en la época de las independencias hispanoamericanas, los norteamericanos habían intentado apoderarse de la región, pero solamente lograron la compra de la Florida, que España misma vende a Estados Unidos, pero Cuba había quedado fuera de sus ambiciones, ¿no? Bien, de hecho, ahí los norteamericanos son los creadores de la bandera cubana actual, ¿no? Que ya habían diseñado la bandera antes de incluso ocupar la región, ¿no? Y da la casualidad que hoy se sigue usando esa bandera, pero obviamente no bajo el dominio norteamericano. Bien, bueno, ¿qué va a pasar en 1898? España había tenido una larga guerra con grupos que buscaban la independencia de la isla, ¿no? En ocasiones había sido una guerra muy cruenta, pero ya para este año la situación estaba prácticamente pacificada, ¿no? Sin embargo, para evitar futuros conflictos, España decide conceder la autonomía a Cuba para que puedan gestionarse ellos mismos y de esa forma acabar con todos los grupos descontentos, es decir, lograr un equilibrio que satisfajera prácticamente a todos los involucrados en el conflicto entre España y los grupos independentistas. Bien, ¿qué significaba esto? Que Estados Unidos ya no podría apoderarse de la región. Entonces, ante el temor de que de verdad se ponga en ejercicio la autonomía, deciden desencadenar un conflicto para apoderarse de la región. Bien, en febrero de 1898 llega al puerto de La Habana, en Cuba, un barco de guerra norteamericano, el acorazado Maine. Bien, cabe aclarar que en ninguna época, ni siquiera en el presente, puede llegar un barco de guerra a un puerto de cualquier país sin previo aviso, sin pedir permiso, ¿no? Como hicieron los norteamericanos en esta ocasión, quienes dijeron que era una visita de amistad, de camaradería, y entonces un barco de guerra español también fue a retribuir la visita al puerto de Nueva York. Bien,
Sin embargo, mientras el acorazado Maine permanecía en La Habana, explotó y se hundió. Bien, cabe aclarar aquí una cosa importante. Cuando un barco está flotando en el mar y llega un proyectil de cualquier tipo, desde afuera explota, causa un hueco que produce el hundimiento, la onda expansiva de la explosión bueno, valga la redundancia, se expande por el agua alrededor del barco y entonces todos los peces que se encuentran cerca mueren y una proporción de ellos, un porcentaje de ellos, al morir, flota y salen a la superficie, ¿no? Otra parte, la mayor parte se hunde, ¿no? Pero una parte sí logra flotar. Y el hecho de ver peces muertos alrededor es una señal clara de que el impacto vino desde afuera y la explosión obviamente afecta a las aguas cercanas. Pero cuando la explosión viene desde dentro, entonces, si bien se producen rajaduras en el barco y huecos que eventualmente lo hunden, pero no hay una onda expansiva que mate a los peces alrededor. Es por ello que se sabe con certeza de que la explosión que destruyó al Maine vino desde dentro del barco. Es decir, los norteamericanos destruyeron su propio barco para tener un pretexto para declarar la guerra a Cuba. Además, hay que considerar que no solamente bastó la destrucción de este barco, sino que el millonario Rudolf Hearst, que era dueño de varios periódicos, inició una campaña para difamar a España, ¿no? Y de esa forma lograr que la opinión pública norteamericana que estaba en ese momento completamente neutral respecto a Cuba, empezara a exigir el declarar la guerra a Cuba. Fue esta la primera ocasión en el mundo que la prensa fue decisiva para el desencadenamiento de una guerra. Bien, bueno, una vez estallado el conflicto, los norteamericanos no se van a limitar a la isla de Cuba, sino que van a atacar también las Filipinas, al otro lado del mundo. ¿Por qué lo hacen? Porque los británicos los convencen de que convenía que ataquen las Filipinas porque no tenían prácticamente defensa, digámoslo, de parte de España, o iba a ser casi imposible defender. Y por otra parte, tenían un valor estratégico muy grande porque estaba muy cerca de las grandes rutas comerciales que unían el Extremo Oriente, fundamentalmente Japón y China, con Europa. Entonces, tenían una gran importancia estratégica y también con Australia, ¿no? Bien, entonces va a tener lugar la batalla de Cavite en mayo de 1898 entre las fuerzas navales de España y de Estados Unidos. Y bueno, esta batalla estaba empatada, pero el comandante español tuvo la muy mala percepción de la batalla de que estaba perdiendo. En realidad no estaba perdiendo. Y ante el temor de que sus propios barcos caigan en manos de los norteamericanos, decidió destruir sus propias naves antes de que los norteamericanos se apoderen de ellas, lo cual fue una tremenda falla estratégica que hizo que los norteamericanos prácticamente, sin mucho esfuerzo, se apoderaran de las islas Filipinas, ¿no? También hay que mencionar que la población filipina no recibió muy bien la presencia norteamericana y hubo una fuerte represión después de la ocupación norteamericana del lugar. Bien, la batalla fundamental de esta guerra fue la de Santiago de Cuba, que se llevó a cabo en julio de 1898. Bien, la flota española logró llegar desde Europa hasta Cuba y entró en el puerto de Santiago. Y bueno, el puerto de Santiago tiene una entrada muy estrecha. Y cuando estaba ahí dentro toda la flota española, llegó la flota norteamericana y cerró la salida del puerto. Entonces el comandante español, el almirante Cervera, ordenó que todas sus tropas bajaran a tierra y defendieran la ciudad combatiendo en tierra firme, no en los barcos. Y entonces los norteamericanos estaban siendo derrotados. Pero vamos a ver aquí en este mapa cómo se desarrollaron posteriormente los hechos. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que aquí se encuentra la ciudad de Santiago de Cuba. Notamos que aquí está el océano en color blanco y hay una muy estrecha entrada para el puerto, ¿no? Es tan estrecha que los barcos tienen que pasar uno por uno. El agrandamiento de esta parte de acá
se encuentra en la parte inferior derecha de nuestra imagen. Es decir, se encuentra aquí. Es esto. Bien, listo. Entonces, ahora explicamos en ese otro dibujo, con un poco más de precisión, que la entrada al puerto es muy estrecha. Fíjense que por aquí, por donde estoy dibujando, solo pueden pasar los barcos uno por uno en fila, ¿no? Y lo que ocurrió fue que los barcos norteamericanos llegaron y se colocaron en la parte exterior, es decir, se ubicaron en una media luna. Acá vemos a los barcos norteamericanos, ¿no? Bueno, el esquema de dónde estaban los barcos norteamericanos. Y entonces un barco español que salía desde la bahía de Santiago de Cuba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir acá y cuando llegara a este punto, en ese momento iba a recibir los disparos de todos los barcos que estaban, norteamericanos que estaban en la media luna esperando que salga. En ese momento iba a ser 1 contra 9 barcos norteamericanos. Y de hecho, incluso para evitar que los españoles puedan salir, los norteamericanos hundieron un barco cerca de la entrada, pero a pesar de haberlo hecho, daba espacio para que circulen los barcos. Entonces, los españoles habían quedado atrapados en una ratonera. El comandante español, como les dije, ordenó que sus tropas defendieran la ciudad de Santiago de Cuba y estaban ganando, pero desde España llegó la orden de que sí o sí tenía que salir la flota a combatir. Y el comandante español tuvo la mala idea de hacer caso de esa orden, así que sus barcos fueron saliendo y a medida que iban uno por uno presentándose, como se ve en la imagen inferior al centro, ¿no? Es decir, en esta imagen se ve cómo un barco, bueno, acá estaba el barco hundido por los norteamericanos, pero un barco español tenía que salir acá, digamos, en ese momento podía ser atacado por todos los norteamericanos y los otros barcos que estaban detrás no podían darle ninguna ayuda. Bien, entonces, uno por uno, todos los barcos españoles fueron destruidos, no quedó ni uno solo. Cuando eso pasó, los españoles se dieron cuenta de que ya no podían defender la isla, de que era imposible abastecerla, que era cuestión de tiempo para que los norteamericanos ahora sí pudieran trasladar toda la cantidad de tropas que quisieran a la isla y conquistarla, ¿no? Y inclusive si continuaba la guerra, la flota norteamericana podía ir a atacar otras regiones de España, ya sea las Islas Canarias o la misma España, ¿no? Entonces, ante esa situación, tuvieron que rendirse. Bien, de esa manera, Estados Unidos se apoderó no solo de Cuba y las Filipinas, sino también de Puerto Rico. De hecho, hasta el día de hoy, los estadounidenses siguen ocupando Puerto Rico. Establecen el protectorado sobre Cuba, justamente se apoderan del comercio de azúcar. ¿Y qué va a hacer España? Le quedaban algunas pocas posesiones. ¿Cuáles? Nosotros vemos en el mapa mundi dónde están ubicadas las Filipinas. Ahí, ¿verdad? Esas son las Filipinas. Y en el agrandamiento nosotros vemos dónde están las Filipinas. Están acá. Bien, muy cerca de las Filipinas se encontraban las Islas Marianas, que son estas, por aquí. Y también las Islas Carolinas, que son estas otras, ¿no? Que se encontraban por aquí. Entonces, esas, las Marianas y las Carolinas, esas últimas posesiones de España en el Asia, son vendidas a Alemania. Eso es lo único que logran salvar los españoles. Y a partir de ese momento, España deja de ser una potencia mundial y Estados Unidos empieza a serlo. De todas maneras, el desempeño menos que regular de Estados Unidos en este conflicto, que básicamente fue perdido por errores españoles más que por aciertos norteamericanos, hizo pensar al mundo que los estadounidenses en realidad eran bastante malos para la guerra, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en América Latina después de esto? Ya hemos visto que los estadounidenses se apoderaron de Cuba, se apoderaron de Puerto Rico, y el siguiente objetivo que tenían era unir
el Atlántico con el Pacífico. Y había varios lugares en América Central donde se planeaba hacer eso. El primero de ellos, Nicaragua, el lugar que hasta el día de hoy es un territorio donde se piensa construir un canal interoceánico, por si acaso. Bien, ¿cuál era el objetivo? Hay un río que baja desde un lago rumbo al Atlántico. Se pensaba drenar el río para que tuviera el espacio suficiente para que pudieran circular grandes barcos por ahí, navegar por el lago Managua, y una vez circulando por el lago Managua, ya se podía llegar a cavar, digámoslo así, un pequeño trocito del continente hasta llegar al Atlántico, ¿no? Ese era el plan inicial. Bueno, no era el único lugar donde se pensaba a trabajar de esta manera. Otro lugar donde podía llegar a hacerse un canal era el Istmo de Tehuantepec, que se encuentra en México, en esa región. Sí, a simple vista en el mapa uno dice, pero es un territorio gigante para cavarlo, ¿no? Y atravesar el continente americano. Pero la ventaja que tiene es que es una zona sumamente baja. La parte más alta del istmo está a 50 metros sobre el nivel del mar, por lo cual, aunque es largo el trecho, pero hay poca tierra que sacar, ¿no? Entonces, ese era un lugar, y además Estados Unidos ya había tenido guerras con México y tenía, digámoslo así, un dominio casi absoluto sobre la política mexicana, así que por las buenas o por las malas podía llegar a construirse ese canal. Bien, bueno, ¿cuál era el tercer lugar donde podía llegar a desarrollarse el canal? Pues Panamá. Sucede que en esa región, ¿no? Los franceses habían intentado sin éxito atravesar el continente, habían empezado a abrir la brecha, digámoslo así, pero ese es un territorio alto, ¿no? O sea, es una zona, digámoslo así, de montañas, entonces tenían que cortar las montañas para lograr partir el continente en dos para que puedan circular los barcos. Y además ese territorio era propiedad de Colombia. Bien, los norteamericanos lograron apoderarse a través de estrategias comerciales de todas las acciones de la compañía francesa y empezaron a continuar con el trabajo de los franceses, ¿no? Pero en esa zona hay mucha fiebre amarilla y la fiebre amarilla estaba exterminando a los trabajadores norteamericanos. Bueno, que bien, en realidad eran trabajadores de muchos países que habían llegado ahí para tratar de abrir el canal. Estaban en esa situación, ¿no? Cuando Estados Unidos le propone a Panamá que les vende el territorio para que ellos terminen de abrir el canal. Bien, entonces, si bien en primera instancia se aprueba el tratado, pero el Senado colombiano, en un arranque de patriotismo, decide rechazar el tratado. Y Estados Unidos les amenaza, les dice, bueno, si ustedes no nos dejan construir el canal allí, nos vamos a ir a Nicaragua, nos vamos a ir a México y allá va a construirse el canal. Entonces, ¿lo toman o lo dejan? Y el Senado dijo, lo dejamos, es nuestro territorio, nosotros vamos a ver lo conveniente, y si ustedes quieren, vayan, pero nosotros no les vendemos el territorio. ¿Qué ocurrió entonces? Los norteamericanos arman un ejército de mercenarios que declara la independencia de Panamá, ¿no? Y de hecho lo que ustedes ven, ese dibujo es una caricatura hecha por los mismos norteamericanos que expresan lo que fue ese momento en la geopolítica. Bien, obviamente ustedes habrán identificado que este niñito es el ejército colombiano. Y por otro lado, aquí tenemos al ejército estadounidense, armado hasta los dientes, que le está diciendo, niñito, no me molestes, ¿no? La amenaza que hicieron los norteamericanos era que si Colombia intervenía y trataba de mandar tropas a Panamá para recobrar el control de la situación, entonces los norteamericanos con todas sus fuerzas iban a atacar a Colombia. Entonces quedaba el recuerdo de que habían logrado vencer a España, que tenía barcos de guerra.
considerables, que tenía un gran ejército, ¿no? Obviamente muy superiores a la flota colombiana y al ejército colombiano, ¿no? Y que prácticamente incluso los barcos norteamericanos llegaron hasta los puertos colombianos para que sus barcos de guerra o de cualquier otro tipo no pudieran zarpar y no pudiera llevarse ningún tipo de fuerzas para restablecer el control en Panamá. Fue de esa manera que Estados Unidos se apoderó de la zona, es decir, se declaró la independencia de Panamá y prácticamente de inmediato el primer presidente panameño les regaló la zona del canal a los norteamericanos. Bien, y se preguntarán, ¿y las tropas de Colombia que estaban ya en Panamá, ellas no hicieron nada? Pues los norteamericanos sobornaron al comandante de esas tropas para que no hagan nada. Bien, de esa poco gloriosa forma inicia Panamá su vida independiente. Y Estados Unidos además empieza con la política del big stick o del garrotazo. ¿En qué consiste eso? Básicamente en lo que está en el dibujo. Imponer su voluntad a las naciones latinoamericanas por las buenas o por las malas. Hacer lo que digan. Y de hecho, inclusive llama la atención que en los libros escolares norteamericanos se dice que los norteamericanos, al ver que los latinoamericanos todo el tiempo estaban en pugnas políticas unos contra otros, tuvieron que meterse como policías para que dejen de pelear. Eso dista mucho de la realidad, donde más bien se puede ver que había una desproporción y una imposición bastante fuerte de parte de Estados Unidos, muy por encima de las decisiones que pudieran tomar los latinoamericanos, ¿no? Bien, bueno, de esta manera terminamos el video sobre el intervencionismo norteamericano, que obviamente durante su gobierno, durante su dominio, digamos, logró a partir de una proeza de ingeniería realmente construir un canal en la región de Panamá. Bien, les invito a seguir viendo otros videos de geopolítica y a visitar mi portal académico, cuya dirección web aparece a pie de pantalla. Muchas gracias.